¿Qué tal? Buen día, que el Señor te bendiga. El día de hoy vamos a comenzar con la primera carta a los tesalonicenses, así que te voy a pedir que si no has leído el capítulo 1 que lo leas y que regreses a este video. Este capítulo es muy corto, solamente son 10 versículos. El apóstol Pablo junto con Silvano y Timoteo, que son los autores de esta carta, pero principalmente el apóstol Pablo, utiliza todo el capítulo 1 para hablar del buen ejemplo de los tesalonicenses. Todo el capítulo lo utiliza solamente para eso. Es un capítulo corto, solamente son 10 versículos, pero el apóstol utiliza todo el capítulo para hablar exactamente del buen ejemplo que tienen los tesalonicenses. Vemos primero en el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se acuerda siempre en sus oraciones, siempre le está dando gracias a Dios por el buen ejemplo que tienen los tesalonicenses. Les habla de la obra que hacen en la fe, del trabajo, del amor de los tesalonicenses y de la constancia en la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice que da gracias a Dios por la elección que tuvieron los tesalonicenses. ¿Cuál es esa elección que tuvieron los tesalonicenses? La elección que tuvieron los tesalonicenses fue la de recibir el evangelio, la de creer y arrepentirse, y esto lo podemos ver en el versículo 9, en donde dice que cambiaron los ídolos por Dios, por volverse a Dios. Es decir, cuando Pablo va y les predica, incluso esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, Pablo llega a Tesalónica, Pablo llega, conversa con algunos ancianos de ahí, algunos los convence, muchos de los judíos se convencen, después algunos griegos, después mucha gente gentil que no era judía acepta el evangelio, y a lo último hay una revuelta y lo sacan de Tesalónica y se va. Sin embargo, el apóstol Pablo después dice: oye, ¿saben qué? Le doy gracias a Dios por la elección que han hecho ustedes de haber aceptado el evangelio, de haber creído y de haberse arrepentido de los ídolos que tenían y de haberse vuelto a Dios. Esa es la elección a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Y leemos en el versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjate qué interesante, dice que el evangelio no llegó a ellos solamente en palabras, sino que también fue en poder, es decir, que se vio reflejado en la vida de estas personas, de los tesalonicenses, el evangelio de Jesucristo. No que solamente por palabras de que sí, que ahora creo, ahora no creo, y que ahora hago así aquello y ahora hago esto, en palabrerías, ¿no? Porque es muy fácil decirlo y decir: sí, mira, ya creí y ya no hago aquello, sino que ahora hago esto. Pero la realidad puede ser otra. Podemos solamente hablarlo y decir que ya no hacemos lo del viejo hombre y seguirlo practicando. Bueno, el apóstol Pablo aquí reconoce que en los tesalonicenses no pasó así, que en los tesalonicenses no solamente llegó el evangelio en palabras, sino que realmente fue demostrado en poder. ¿Por qué? Porque realmente se vio reflejado en la vida de ellos el verdadero evangelio. Qué emocionante, qué padre sería que así se escribiera de nosotros y que diga: la iglesia en México, la iglesia en Obregón, no solamente llegó en palabras, sino que llegó en poder, porque pudimos ver cómo los hombres, cómo las mujeres dejaban a sus ídolos, dejaban todo el pecado y ahora se convertían a Cristo. Qué padre que pudieran escribir eso de nosotros. Bueno, esto es lo que se escribe de Tesalónica, así que eso está... es un gran ejemplo para todos, y es por eso que el título de esto se le ha puesto siendo ejemplo, porque los tesalonicenses fueron ejemplo. Y dice el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Dice que recibieron la elección, que recibieron la palabra del Señor, perdón,
en medio de la gran tribulación, es decir, había problemas, había dificultades y muy probablemente tú estés pasando por problemas, tú estés pasando por dificultades. Esto que estamos viviendo hoy en día con la contingencia es una tribulación que estamos viviendo también, y la gente recibía en medio de la tribulación el evangelio, recibía la palabra, pero vean lo que dice aquí: con gozo del Espíritu Santo. Y esto a mí me recuerda lo que dice en Romanos capítulo 14 versículo 17, que dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el gozo? El gozo, hermanos, es estar siempre con una alabanza, con una actitud de alabanza, con una actitud de gratitud, sin importar la circunstancia en la que estemos pasando, la que estemos viviendo. Y ellos aquí pueden ser ejemplo de eso, que ellos estaban viviendo una tribulación, que ellos estaban pasando por grandes problemas, y con ese gozo recibieron el Espíritu, con ese gozo recibieron el Evangelio, y con ese gozo en el Espíritu Santo es que ellos pudieron impartir y ser ejemplo de la palabra. Y podemos ver en dónde son ejemplo. Si fuera un ejemplo, dice aquí que en toda la región de Acaya y Macedonia, es decir, a los demás, en lo que estaba dividido en este momento, Grecia estaba dividido en Acaya y en Macedonia, las dos grandes regiones, y en toda Grecia fueron ejemplo la iglesia que estuvo en Tesalónica. Dice el versículo 7 esto que les estoy comentando: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Cuando dice la palabra ejemplo en el original griego, dice o se traduce la palabra exacta como molde de moneda. Es decir, el apóstol Pablo aquí está utilizando este ejemplo para describir la palabra ejemplo. Qué cosas, ¿verdad? Hay cuenta que está diciendo, este es un molde de moneda. Entonces, cuando funden el hierro, queda la moneda con el molde. Así son ustedes, como un molde, porque aquellos están viendo en ustedes cómo ser, y ustedes están imprimiendo en ellos la manera en la que se tiene que hacer. Así que les dice, sean ejemplos, son ejemplo. Y ahora se nos dice a nosotros, seamos nosotros ejemplos de esta manera, de que los que están afuera, de los que nos rodean, de nuestros familiares que no son creyentes, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, tengan en nosotros esa buena impresión. Es decir, que quede marcado en la vida de ellos cómo es que se vive el Evangelio de Cristo, que todos los demás se den cuenta. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Dice aquí en el versículo 8, en el versículo 9, cómo es que los tesalonicenses fueron ejemplo aquí para esta región. Y en el versículo 9 vemos el final. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, para que todo aquel vea cómo tú recibes el evangelio y cómo ahora has dejado a los ídolos, es decir, cómo has dejado todo aquello que te está robando la misma gloria de Dios, todo aquello que te está alejando de la misma presencia del evangelio, cómo lo haces a un lado para ahora servir al evangelio de Jesucristo. Así que nosotros, al igual que los tesalonicenses, tenemos que vivir siendo ejemplo para los demás, y que después, si se llega a escribir una carta hablando de nosotros, que puedan decir, conocemos que ustedes son ejemplos para todos los demás. Qué padre sería que así se hablara de nosotros, que se nos reconociera a nosotros como buenos ejemplos. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.